y por acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Sábado 20, 20º curso. Ya tenemos 21 cursos realizados dentro de estos webinars que estamos realizando. Agradecerles muchísimo a mis amigos de Zoom, agradecerles mucho a mis amigos de Facebook Live que nos acompañan el día de hoy. Y este curso tiene que ver particularmente, yo creo, con una preocupación que usualmente hemos tenido, y ahora es bien interesante que trabajamos en casa, la gran mayoría en este cambio, en la contingencia, y de repente te das cuenta de que puedes tener más tiempo, pero no te alcanza. Entonces, este curso se llama El Emprendedor Eficaz. Cómo recuperar el control de tu tiempo. Y en particular, tiene que ver, o todo viene en función a un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker. Peter Drucker es el padre de la administración moderna. Tiene muchísimos libros, ha tenido mucho desarrollo de explicar cómo las empresas pueden ser exitosas, pero va más allá y habla de una gran diferencia. Aquí, para Facebook Live, hay una frase bien interesante de Peter Drucker que dice: donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Y yo creo que en este tema de retomar las riendas de tu empresa, si eres emprendedor y si tú trabajas en alguna organización, tienes que tomar la decisión si eres un emprendedor manual, si lo queremos ver así, o un emprendedor intelectual, y de la misma forma si eres un ejecutivo manual o un ejecutivo intelectual. ¿Qué tiene que ver esto? Pues a un empleado, usualmente tú le dices qué tiene que hacer y tu expectativa es que sea eficiente al respecto, es decir, que lo que tú le encargaste lo haga de forma correcta y completa, ¿sí? La gran diferencia cuando tienes a un líder, a un directivo, a una persona que efectivamente no lo contratas por lo que sabe hacer manualmente, sino por lo que sabe, por lo que conoce, por la experiencia que tiene, etcétera. Tú buscas a alguien que intelectualmente sea muy desarrollado y obviamente te ayude a crecer tu negocio. Entonces, en este sentido, eh, hay que hablar sobre la eficacia. Tú buscas, o hay una diferencia. La eficiencia es hacer las cosas bien. La eficacia es hacerlo bien y con el menor gasto de energía posible, ¿sí? Porque hay veces en las cuales a lo mejor lo hacemos muy bien, pero me tomo todo mi tiempo, ¿sí? Entonces, ya en estos tiempos, al final, tienes que ver cómo eres mucho más eficaz y mucho más eficiente. Entonces, en particular, les recomiendo muchísimo, dense una vuelta ahí con los videos, hay audiolibros, hay resúmenes a través de YouTube sobre el Ejecutivo Eficaz. Esto en particular lo tomo de esta información de un blog bastante bueno que se llama Sharing Ideas, que los recomiendo también ampliamente, y habla sobre, en particular, las 8 prácticas que tú tienes que realizar para alcanzar esta eficacia. ¿En qué sentido? Hay 3 grandes dilemas de todo dueño de empresa, de toda persona que tiene hoy por hoy un tema de liderazgo, de gestión de ventas, que son, primera, ¿qué información debo tener antes de actuar? Segundo, ¿cómo convierto ese conocimiento en acciones eficaces? Y tercero, ¿cómo logro que este proyecto, que estas actividades que yo tengo que realizar se transmitan
comuniquen en toda la organización. Entonces, vamos a ver 8 grandes prácticas que la verdad creo que valen muchísimo la pena. La primera parte, digámoslo así, ¿qué información debo tener antes de actuar? Pues lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué hay que hacer, ¿sí? La pregunta no es qué quiero hacer, ¿sí? Sino efectivamente, si yo requiero, hablando ya en particular si tú eres dueño de una empresa, a ver, yo necesito incrementar el volumen de ventas a $1,000,000 al año, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para que ese $1,000,000 suceda? Entonces, obviamente, pues primero, obviamente tengo que hacer una evaluación de mi producto, ver si es competitivo, validar en esta nueva realidad si efectivamente la investigación de mercados que hice en algún momento va a funcionar, ¿sí? Denle una visita, acabamos de ver en esta semana los programas de Shark Tank y muchísimo de lo que ellos recomiendan es ten un buen análisis de mercado. Y ahorita ya cambiaron las cosas. Muchos quieren poner un restaurante, oye, pero la gente no va a los restaurantes ahorita, prefiere pedir a domicilio. Entonces, híjole, pues a lo mejor tienes que hacer modificaciones. En particular, oye, pues me dedico a la parte inmobiliaria, pero la gente no está queriendo, no quiere salir de su casa, ni por un lado por parte del vendedor, ni por lado, en el lado de los compradores en ocasiones. Oye, pues quizá tengo que hacer videos, tengo que aprender a cómo editar un video sobre las fotografías que tengo. Todo esto al final va a determinar una serie de acciones que vas a tener que establecer dentro de tus prioridades. Y aquí hay cosas bien interesantes. Lista las prioridades y primero trabaja en la primera, ¿sí? Hay un tema importante. Si alguien del equipo está más preparado para la tarea, vas a tener que delegar y elegir lo siguiente de la lista. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como dueño de empresa o como líder de negocio, tienes una tentación terrible por hacer tú las cosas, ¿sí? Tú quieres hacerlo porque tú sabes cómo hacerlo, tú tienes el conocimiento, tú tienes la habilidad, te puedes desesperar, no quieres ocupar el tiempo en entrenar a la gente. A lo mejor tienes un equipo muy nuevo. ¿Cuál es la principal recomendación? Delega. Sí, y hay veces en los cuales te vas a sorprender que en esa misma delegación puedes tener mejores resultados que si tú lo hubieras hecho. Entonces, reúnete de gente muy exitosa, muy echada para adelante, con mucha pila, y obviamente vas a tener mucho más oportunidad de hacer más cosas. En vez de, pongo un ejemplo particularmente que he estado viendo con algunos colegas emprendedores en este tiempo. Venden, entonces como tienen que vender, pues publican y después de publicar, pues toman los pedidos y toman las llamadas y luego de tomar las llamadas quieren entregar y luego de entregar, pues quieren cobrar y luego de cobrar, pues quieren hacer cuentas con sus proveedores y terminan a las 3 de la mañana o no acaban. Delegas en este sentido, de tal forma de que puedes tener a una persona que nada más esté publicando y que le guste hacerlo, ¿sí? O otra persona que esté tomando llamadas. Ya hay personas que ahorita pues requieren chamba, aprovechemos esa oportunidad para que esto suceda. Entonces, aquí es bien importante, de esta lista de prioridades, vas cubriendo una por una y pues hasta que no completes tu objetivo, dure días, meses o años, no puedes formular otra vez la pregunta o cambiar de tarea. O sea, aquí es bien interesante en la parte inmobiliaria. Tenemos que hacer una opinión de valor. En la parte de aseguramiento, tenemos que hacer una lista de prospectos, un pipeline de prospectos. Si no lo haces, no puedes brincar a la que sigue, ¿me explico? Hay veces en los cuales lo urgente
le gana lo importante. Aquí tenemos que definir qué es lo importante y con qué tenemos que trabajar. La frase, y vamos a trabajar aquí sobre frases. Los ejecutivos eficaces no se dispersan, se concentran en una sola tarea. Y esto, perdón, yo sé que se hizo en 1965 y después hubo una serie de escuelas que decían del multitask. No es cierto. ¿Sí? No es cierto. Si te concentras en una sola tarea y la haces de forma correcta, puedes pasar a la que sigue. ¿Sale? Segundo, bien importante. Si tienen dudas o hay comentarios, por favor, póngamelos en el chat, póngamelos aquí en Facebook Live. Se los voy a agradecer y prometo contestarlo todo. Segunda pregunta importantísima. ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Sí? La pregunta no es qué es lo correcto para los dueños de la empresa, los accionistas, los empleados o los ejecutivos. ¿Sí? Tú tienes que ver, tú como responsable de tu negocio, ¿sí? Que si le conviene a la empresa, a lo mejor delegar toda la parte de envíos o le conviene a la empresa entrar en el mercado a través de redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo ahorita, porque eso es lo que efectivamente puede provocar un crecimiento. Obviamente le va a convenir a los dueños, a los accionistas, a los empleados, a los ejecutivos. Tú te vas a adelantar un poco a la decisión, ¿me explico? Hay veces en los cuales diría aquí un buen amigo, en el mundo corporativo todo lo que se arrastra sube. Sí. Entonces, yo creo que esos tiempos a veces suceden, ahora en la política quizás esté sucediendo eso de forma muy común, pero no es en conveniencia de la empresa o del negocio o de la organización. Entonces, sí es importante ver que esta pregunta es la importante. Hay veces en las cuales una idea que pueda tener el líder de la empresa familiar, por ejemplo, el líder de la empresa familiar, quizá está muy convencido de que él tiene que ir personalmente a comprar todos los la materia prima, porque se lleva muy bien con el proveedor, ¿sí? Pero esto al final lo tiene que delegar, porque es conveniente que él se dedique a tomar otras decisiones en vez de ir con el proveedor y ocupar ese tiempo. Es por conveniencia de la empresa. Porque ¿qué va a pasar? También es un tema de herencia. ¿Quién se va a hacer responsable de llevar todas esas relaciones con los proveedores en caso que Dios no lo quiera, llegue a faltar el dueño de la empresa? Entonces, aquí el tema es, ¿qué le conviene? Y obviamente la frase que vamos a tener es, sin asegurar el acierto, no hacerse esta pregunta garantiza una decisión equivocada. Si le conviene a la empresa, le conviene a los miembros de la empresa. Si no le conviene a la empresa, es mejor no hacerlo. Entonces, vamos a tomar ahí, yo creo que decisiones y obviamente sobre esto vamos a ir tomando algunas preguntas y casos en específico. Tercero, ¿cómo voy a convertir todo este conocimiento, obviamente, en decisiones eficaces? ¿Sí? La segunda parte importante. Hay que desarrollar planes de acción. Estos planes de acción van a definir los resultados deseados y los límites de actuación. Hay veces en los cuales trabajamos mucho por intuición en la parte empresarial, en la parte del emprendedor, pues, y se vale que vas creando eventualmente diferentes experimentos en tu negocio, pero tienes que tener un plan de trabajo. Esto es una declaración de intenciones. Oye, a ver, el día de hoy voy a hacer 10 llamadas a prospectos, ¿sí? Y estas 10 llamadas a prospectos, obviamente,
¿Cuál es el objetivo? Que vayas creando un pipeline, que vayas creando una lista de prospectos para poder ofrecer tus productos. Sí, es una declaración de intenciones. Debe revisarse y adaptarse ante las nuevas situaciones. Oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no pude hacer la llamada a los 10 prospectos, pero tuve 10 ventas, ¿no? Oye, pues tuve que ajustarlo, pero obviamente vamos desarrollando estos planes de acción del día, de la semana, del mes y del año. Y obviamente ahí sí tienes que tener un control de resultados. A lo mejor hoy nada más hiciste contacto con 5 prospectos, ¿sí? Pero en tu semana, tu objetivo es que de esos prospectos que tienes, efectivamente tengas 10 ventas a la semana, por ponerte un ejemplo. Entonces, obviamente en esto, tú le vas a dar un mecanismo de control de resultados. ¿Qué les recomiendo ampliamente? La utilización de los calendarios de Outlook, puede ser. Hay otros mecanismos, en particular nosotros en la inmobiliaria tenemos un control de tareas que nos va recordando por horas a qué hora tenemos que hacer las entregas. Entonces, esto al final, primero, te pone orden a ti como responsable de negocio, pero a su vez tienes oportunidad de establecer eh, este control de resultados también para tu equipo. Y tienes que delegar también el tema de la supervisión. Llega un punto en el cual tus organizaciones pueden ser muy amplias, ¿sí? Tienes a lo mejor en un modelo, tienes a lo mejor, tú eres autoempleado y tú eres el todólogo, ¿sale? Ponte reglas, ponte tiempos, ponte diferentes mecanismos de control primero tú para que tú puedas transmitirlos a tus equipos. El tema es de que si tú no pones estos mecanismos de control, el mismo remolino, las urgencias, etcétera, te van a provocar que te desgastes terriblemente, ¿sí? Entonces, este plan de negocio es la base de gestión de tiempo de un ejecutivo o de un empresario y obviamente vas a tener tu bien más valioso y escaso, al final es tu tiempo. Si tú no estableces estos tiempos específicos, te van a llegar las 11 de la noche, las 12 de la noche y vas a empezar en un proceso de frustración. ¿Sí? Entonces, simplemente hay horarios en los cuales, si tú eres extremadamente payaso con el tiempo y dentro de la información que les voy a mandar, hay un video buenísimo de Carlos Muñoz que habla sobre esto. Entonces, donde tú tienes que establecer específicamente qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cuánto tiempo le vas a dedicar y qué tienes que delegar. ¿Sale? Entonces, los ejecutivos, los empresarios hacen que sucedan las cosas, pero hay que trazar un plan al respecto. ¿Sale? Muy bien. Hay que asumir, este está padrísimo, chavos. Asumir la responsabilidad de mis decisiones. Antes de tomar una decisión, porque hay veces en las cuales decimos, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo, ¿por qué no vamos a meter un nuevo producto? ¿No? Para que podamos tomar esa decisión en nuestro negocio, hay que saber quién va a realizar la tarea, el tiempo al respecto, las personas que deben entenderlo y aceptarlos y lo que hay que informar. Este punto va a tener mucha relevancia en un momentito para los siguientes puntos. Muchas decisiones que podemos nosotros tomar sin respetar estos principios van a derivar en problemas cuyo responsable es el ejecutivo. Les pongo un caso específico que eventualmente nosotros hemos aprendido a la mala. Oye, ¿sabes qué? Hay que trabajar en la distribución de un nuevo producto de alimentos. ¿Sí? Oye, ¿qué crees? Tenemos que comprar contenedores, ¿sí? Y tenemos que ver cómo le gusta a la gente, pues por ejemplo, y aprovechando que aquí está mi amiga Ana Miriam, que es de Puebla, los chiles en nogada, ¿no? Saludos, saludos. Los chiles en nogada típicos de por allá. Oye, pues tenemos que tener un control específico de
el, eh, la mano de obra que se necesita, el tiempo previo para la preparación es un tema muy artesanal. ¿Quién va a ir a entregarlo? Y obviamente ya cuando empezamos a tomar esa serie de decisiones y hacemos un plan donde nosotros nos hacemos responsables de que tenemos todos los procesos cubiertos, sobre eso va a ser efectivo o va a ser culpa tuya como responsable de la toma de decisiones que se haya hecho de forma correcta o no. Si alguien le asciende o le va mal, el responsable no va a ser particularmente la persona a la cual está ascendiendo o está creciendo o le está yendo mal. Es de la persona que lo entrenó, que lo nombró. ¿Sí? Aquí me interesa y digo, para terminar la historia de este nuevo producto que ahora estamos vendiendo, la verdad pues sí me da muchísimo gusto mencionarles de que hoy tuvimos la entrega a 7 clientes diferentes de este producto de chiles en nogada, donde se vendieron hoy 25 a 4 diferentes clientes en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente tuvimos una serie de decisiones que hicieron que el proceso fuera un éxito y que efectivamente la gente le gustara el producto y nos pidiera más. Esto, al final, pues tenemos que reforzar que los ejecutivos perfectos en todo no existen, ¿sí? Entonces, señores, si ustedes son dueños de su empresa, si ustedes son dueños de su negocio, hay veces en los cuales el ego nos gana. No somos perfectos y no sabemos todo. Debemos delegar las áreas que no dominamos. ¿Sale? Quinto, asumir la responsabilidad de comunicar. Hay que compartir todos los planes que tengamos con nuestros superiores, nuestros pares y las personas que nos reportan. Y esto nos arde de vez en cuando. Pedirle opinión sobre ese plan que tenemos. Sí, oye, ¿tú cómo ves? Porque hay veces en las cuales nosotros como dueños o como jefes o como líderes de negocio instruimos y nos hacemos un poco sordos a la al, a esa opinión que puedan tener. Y de veras, si ustedes quieren tener un gran equipo de trabajo, pidan opiniones. Hay que ser suficientemente humilde para pedir opinión y ver si lo que vamos a hacer puede tener éxito o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, quienes hacen la tarea, pues eventualmente la gente que nos reporta. Quienes efectivamente tienen la experiencia o que ya pueden haber tenido una situación similar, pues nuestros pares o incluso los mismos proveedores o la misma competencia. Y en las organizaciones, al final, pues te le tienes que comentar también a tu jefe. Hay veces en los cuales hay tanta ansiedad, como diría la canción, ansias de novillero, ¿sí? De quererse bajar al ruedo a torear el toro que te corna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pediste opinión y pues por querer quedar bien, pues terminas quedando mal. Entonces, hay que ser bien humilde para tomar decisión y obviamente ir comunicando tus ideas para ir creciendo. Pero también hay que transmitir, y creo que esto es una de las responsabilidades más fuertes para ti como líder, para ti como empresario, para ti como responsable de grupos de negocio o de grupos de ventas, hay que transmitir todo lo que estás haciendo, los objetivos buscados, las estrategias, las metas, tus ideas, tus sueños, tus expectativas, porque al final, y esto está bien, bien padre, tú proyectas tu idea de negocio hacia tu equipo y creas ese compromiso con tu equipo. Tú proyectas esa visión y el equipo se convierte en el guerrero que va a luchar porque esa visión se cubra. Entonces, esta frase
chavos, es vital para el desarrollo del negocio. La información es lo que mantiene unida a una empresa. No el poder, no la autoridad, no la propiedad o el mando. Es la información. Y mientras más comunicada esté la empresa de a dónde va, qué es lo que quiere, cuáles son los objetivos, qué más necesitas, obviamente va a tener una área de oportunidad padrísima para seguir creciendo. Sexto, son 8. Sexto, me centro en las oportunidades en lugar de en los problemas. Nuestra chamba como líderes es resolver problemas. Eso para todo aquel que tenga un negocio va a tener que resolver problemas diario, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos de pensamiento estratégico, tenemos que hacernos de esta costumbre de ir resolviendo efectivamente los problemas de forma diaria, ¿sí? Estos problemas, ¿sí? Al final, esta resolución de problemas va a prevenir daños, ¿sí? Entonces, eventualmente tenemos que buscar también aprovechar las oportunidades, ¿sí? Siempre va a haber problemas, siempre. Pero si yo me enfoco nada más en el problema, ¿qué es lo que voy a tener? Pues más problemas. En lo que te enfocas crece. Si tú te enfocas en que si hay un tema de crisis, hay un tema de necesidad, hay un tema de oportunidad y ves esa oportunidad para crecer, te va a producir muchísimo más resultados, ¿sí? Todo cambio, esto es súper importante, dentro o fuera de la empresa, son oportunidades. Todo cambio que haya. Oye, hay una nueva oportunidad de negocio, hay un tema de competencia, ya llegó algún otro competidor que te quiere quitar el mercado. Son oportunidades para que tú seas mejor. Y obviamente, pues aquí podemos aplicar todos los conocimientos que hemos tenido en estos cursos para ver qué es lo que necesita el cliente y cómo puedes adaptarte o adelantártele a la competencia o quedar muy bien con las personas que toman las decisiones o cómo bajas los costos. Todos esos cambios son los que se te tienen que ir ocurriendo para que puedas tomar efectivamente buenas decisiones como líder de negocio, ¿sí? Y es bien importante. Y de veras, honor a quien honor merece. También aquí en el equipo de Zoom hay varias personas que eh, eh, han trabajado conmigo. Aquí yo creo que lo importante, hay que asignar a las mejores personas del equipo a las oportunidades, no a los problemas. ¿Sí? Si queremos un plomero, ¿sí? Pues ¿para qué quiere el plomero? ¿Para qué quieres el plomero? Pues para que te desatore, destape una cañería, ¿sí? Va a resolver el problema y ya, pero el problema, el tema es de que puede ser de que la oportunidad, puede ser de que efectivamente el potencial de que vuelvan a salir mal las cosas siga ahí. Entonces tienes que tomar a las personas con más conocimientos que tú, con más experiencia que tú, con más ganas que tú, más energía que tú. Si tú logras tener un equipo de triunfadores en este sentido, tu empresa va a ser bien grande. Y yo puedo apreciarme de que tengo aquí en la línea y obviamente he trabajado con gente muy, muy talentosa en este sentido. Ahora, en tu lista de prioridades que comentamos hace rato, obviamente, primero son las oportunidades, primero es ver cómo podemos trabajar al respecto y luego, pues nos enfocamos a la resolución de problemas. Al final, pues esta resolución de problemas, pues va a resolverse. Ahora, este tema es bien importante. ¿Cómo logro que todos mis proyectos, que todas mis ideas, que todo lo que efectivamente yo estoy buscando llegue a toda la organización? Las juntas. Esto es más, a lo mejor no lo tienes tan, o es mucho más sencillo cuando trabajas en una empresa, pero cuando tú tienes un negocio, al final debes también tener reuniones productivas, ¿sí? Las reuniones de un directivo
tienen que eventualmente cubrir más o menos el 50% del tiempo, ¿sí? Deben ser sesiones de trabajo efectivas. Ya lo platicamos en algún curso en particular cuando hablábamos de la ejecución. Deben ser sesiones de trabajo porque hay veces en los cuales pues tienes una reunión de trabajo. Yo lo veo mucho eventualmente en el negocio de la distribución y pues a lo mejor algo que puede ser muy rápido, pues se convierte pues al final en un intercambio de información informal, de cuáles son las novedades, etcétera, y termina siendo no efectivo. Entonces, se vale hacerlo, por supuesto que sí, y yo creo que en esta, al final termina siendo la gente con la cual trabajas, termina siendo tu familia. Entonces, solamente yo creo que ver, le dedicas 10, 15 minutos muy específicos al negocio y a lo mejor si quieres platicar de cómo le están yendo a los niños con las audioconferencias, pues le dedicas otra media hora después de que ves el tema de negocio. Ya cumpliste, ¿sabes? Entonces, la clave es definir qué tipo de reunión, lo que se va a hacer y ceñirse al formato y ser tú muy disciplinado. Tú eres el que tienes que llevar el control de los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces en los cuales pues, te das cuenta de que ocupaste la gran parte de tu tiempo pues con la comunicación informal en vez de dedicarte efectivamente a poder avanzar en los procesos. Tienes que hacer un resumen de las reuniones que tienes con las decisiones tomadas y asignar las responsabilidades para desarrollarlas y los plazos. Una minuta en específico. Sí, hay veces en los cuales esto es más enfocado a las organizaciones, pero de veras, cuando tú tienes un negocio y no pones en claro qué es lo que estás viendo, cómo lo estás viendo y efectivamente cuál es el objetivo que estás siguiendo, te vas a perder o se te va a olvidar. Entonces, sí es bien importante definir que una reunión o es productiva o es una pérdida de tiempo. Entonces, escojamos sabiamente. ¿Sale? Hay que pensar y decir en nosotros en lugar de yo. ¿Sí? A diferencia de la responsabilidad yo la tengo, no se puede compartir, no se puede delegar, no existe la responsabilidad compartida. ¿Sí? La autoridad que tú tienes como responsable de negocio va a salir del tema de la confianza que va a tener la organización hacia esta persona. Esto es bien importante, ¿sí? En, cuando tú formas parte de una organización o tú tienes una organización, tienes que entender de que una persona puede ser la autoridad irresponsable eh, de una acción o de un proceso en particular y esa persona tienes que fortalecer esa autoridad, ¿sí? Hay veces en los cuales nosotros como líderes de negocio, como dueños de la empresa, etcétera, eh, queremos tomar todas las decisiones nosotros. Queremos que la gente se acepte tácitamente lo que nosotros decimos, pero si nosotros ya le dimos la autoridad a alguien para hacer algo, la responsabilidad de que eso suceda va a ser de ellos y todo lo contrario, vamos a permitir que ellos crezcan. Si tú solamente quieres mandar, vas a tener puros enanos en tu organización. Si tú lo que quieres es que todos crezcan y buscar socios, al final tienes que darle autoridad. Esto se llama empoderamiento. Entonces, al final, tú vas como en la pesca, tú vas soltando sedal, tú vas soltando un poquitito y vas dando más responsabilidades. ¿Sí? Oye, ahora ya necesito que vayas y entregues esto, ahora necesito que hables con este director, que hables con este proveedor, que hables con este cliente y obviamente eso le va generando confianza a tu equipo de trabajo. Sí, hay veces en los cuales caemos en la
también de este lado, también del lado operativo, pues caes en la inseguridad de, híjole, no la vaya a regar. Créeme, si no te tuvieran la confianza necesaria, no te soltarían esa parte del negocio. Entonces, por supuesto, en la parte de mensajería, en la parte de envíos, pues la responsabilidad absoluta es del operador, ¿sí? Para sacar y hacerlo bien y que te traiga resultados específicos, ¿sí? En la parte de ventas, ahorita hay una persona que me está solicitando algún apoyo para sus vendedores, tienes que empoderar a tus vendedores. Tienes que hacerlos sentir que efectivamente ellos son lo suficientemente buenos para tomar las mejores decisiones y traer las mejores ventas y traer resultados. Entonces, en este sentido, hay que pensar en las necesidades y oportunidades de la organización previo a que eventualmente las nuestras, ¿sí? Primero tienes que pensar, y es uno de los puntos en los cuales considero de que debe ser la responsabilidad de todo dueño de empresa y de todo líder de negocio, primero haz ganar a tu equipo, ¿sí? Hay empresarios, colegas, que pues sí le buscan, no, a ver, es que yo, si no, yo qué voy a ganar, yo voy a perder, no puedo. En cambio, si tú empiezas a pensar en que la gente gane, gane bien, se sienta cómoda con esa chamba y generes una relación a largo plazo, ¿sí? Obviamente vas a tener primero a lo mejor un extraordinario vendedor, un extraordinario empleado y después vas a tener un extraordinario socio y lo más importante, vas a tener al final un gran amigo de vida, ¿sí? Entonces, pensar y actuar de verdad como nosotros parece simple, pero no lo es. Y tú tienes que ir desarrollando poco a poco este concepto. ¿Sale? Para cerrar, obviamente aquí el Facebook Live, retomando que tenemos una serie de cursos para ti, para tu fuerza de ventas, en particular, ¿qué nos interesa que tú ganes? Que tú tengas mejor crecimiento, mejor desempeño, más ventas, adaptarnos a esta nueva realidad, a esta área de oportunidad y crecimiento que vamos a estar viviendo. Y obviamente a través de tú puedes vender más, Alex Martínez, obviamente a través de nuestras páginas en Éxito Inmobiliaria y a través de todos los contactos en WhatsApp y obviamente en Facebook y en Instagram, pues nos ponemos a sus órdenes.